Ahora hay que Compartir pantalla. Buenas tardes, bienvenidos a la clase de inmunología. Hoy vamos a hablar sobre lo que son las diluciones simples. Este tema lo tienen en su guía, ¿ya? Este tema de diluciones es muy importante en la carrera, no solo en la materia, porque dentro del laboratorio de análisis clínico o dentro de una fábrica de elaboración de medicamentos, siempre vamos a utilizar diluciones. Para empezar, tenemos que saber diferenciar qué son las diluciones y qué son las soluciones, ¿ya? Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias químicas. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal común, ¿no ve? Entonces, o el suelo fisiológico. Vamos a preparar un suero fisiológico, por ejemplo, utilizando cloruro de sodio, que está en estado sólido, y el agua destilada, que es el diluyente o solvente. Entonces, vamos a decir que esta solución o una solución está constituido por dos componentes principales, que son el soluto y el solvente. En este caso, en nuestro ejemplo, el soluto sería el cloruro de sodio, que está en estado sólido. Y el solvente, que sería el agua destilada, en el cual vamos a diluir el soluto, ¿ya? Entonces, las soluciones podemos preparar sólido, líquido, sólido, sólido, líquido, líquido o gas y gas, dependiendo de la sustancia química con la cual queremos trabajar. Las diluciones. Una vez que nosotros obtenemos una solución madre, hacemos diluciones. A la solución madre ya no le agregamos más soluto, sino vamos fraccionando, vamos aumentando el diluyente. Entonces, a eso se denomina dilución, disminución de la concentración del soluto, o sea, disminución de la concentración del analito en estudio. En este caso, Perdón, doctora, que le interrumpa, pero hay compañeros que quieren ingresar y no pueden porque usted no le está permitiendo el ingreso. Bye, pan. Ya, a ver, un minuto. ¿Oye? Ya. ¿Ya están todos entonces conectados? Ya. Entonces seguimos. Hasta ahí no hay ninguna duda, ¿no? La diferencia entre solución y una dilución. Entonces, decimos que las diluciones es el acto de volver más débil una solución a partir de una solución concentrada para que quede a una menor concentración. Entonces, el objetivo es disminuir la concentración del analito en estudio, ¿no ves? En nuestro caso, que sería inmunología,
siempre vamos a estar trabajando con muestras ya que contengan antígenos o anticuerpos. Entonces, en el área diremos que las diluciones vamos a utilizar en inmunología, es una manera de conocer la cantidad aproximada de antígenos o anticuerpos presentes en nuestra muestra, ¿ya? Las diluciones también las podemos clasificar, ¿ya? En 3 grupos. Aquí en esta presentación les he colocado un tipo de clasificación. Ya los podemos clasificar como diluciones insaturadas, saturadas o las sobresaturadas. Las insaturadas es cuando tienen menor concentración de soluto y mayor concentración de solvente. Las saturadas, ya concentradas o saturadas, son aquellas que tienen gran cantidad de soluto en un determinado volumen de diluyente y por lo tanto están próximas a la saturación. Existen en este tipo de solución un equilibrio dinámico entre soluto y solvente, o sea que van a estar partes iguales. Sin embargo, en las sobresaturadas, aquí hay una alta cantidad del soluto y menor cantidad del diluyente o solvente. Entonces, esas son las diluciones saturadas, ¿ya? En cuanto al fundamento, en química las diluciones es la reducción, como les había dicho, de las concentraciones de las sustancias químicas en una disolución, ¿no ves? Aquí tenemos un ejemplo, les decía, por ejemplo, el soluto, en este caso el azúcar, y el solvente que sería el agua. Ay, perdón. Ya, entonces, en este caso el soluto, como soluto tenemos el azúcar y el solvente el agua. Entonces mezclamos el soluto, ya, el azúcar con el agua, mezclamos completamente y llega a disolverse, formando una sustancia homogénea, ya. Entonces esto sería nuestra solución madre. Dentro de serología, en inmunología, nosotros vamos a determinar con exactitud la concentración de este soluto, ¿ya? ¿Qué concentración tiene en esta solución? Ahora, si nosotros queremos agarrar y ver la concentración mínima detectable de este azúcar, entonces esto lo vamos a considerar como una solución madre y vamos a ir fraccionándolo, ¿ya? Realizando diluciones. Otra de las clasificaciones que más vamos a manejar en serología es los tipos de diluciones simples y seriadas. Hoy vamos a ver lo que son las diluciones simples, ¿ya? Las diluciones simples, como su nombre indica, mezclar el soluto con el diluyente. En serología nosotros vamos a mezclar nuestra muestra, que sería el suero, con el reactivo, ¿ya? Entonces eso es una dilución simple, ¿ya? Entonces en la siguiente clase vamos a ver con más detalle lo que son las diluciones seriadas. Y dentro de las diluciones seriadas, también tenemos las diluciones seriadas simples y diluciones seriadas dobles, ¿ya? Entonces, vamos a ir viéndolo paso a paso. Este tema es muy fundamental para lo que es también la inmunología clínica. Y no solamente para la parte de inmunología, serología, sino para todas las áreas de laboratorio, para todas las áreas de trabajo de la carrera, tanto de farmacia como de laboratorio. Porque si preparamos un medicamento, igual vamos a manejar diluciones. Si preparamos un suero, por ejemplo, en el ABD, por ejemplo, que tenemos aquí en Santa Cruz, para poder preparar sueros necesitan hacer soluciones madres, preparar una solución, hacer diluciones, ¿no? El suero fisiológico, por ejemplo, llega al 0,9% y no puede ser más ni menos, con una concentración mayor ni menor,
porque ya no sería una solución isotónica, sería una solución hipertónica o una solución hipotónica. ¿Ya? Entonces es muy importante saber la concentración exacta del soluto, el cual vamos a utilizar para obtener una concentración para que no llegue a alterar a las células. En nuestro caso, en laboratorio, para que no llegue a alterar nuestra muestra, ¿ya? Y así poder procesar y trabajar. Aquí también tenemos un ejemplo de las diluciones, ¿ya? Aquí consiste en rebajar la cantidad de soluto por unidad de volumen de diluciones. Se logra adicionando más diluyente, como les había dicho, ¿no? Vamos agregando. Aquí tenemos en el primer ejemplo, por ejemplo, está con mayor concentración la coloración, es nuestra solución madre. Entonces, en el segundo recipiente, agarramos, colocamos solo agua, y obtenemos una cierta cantidad conocida de la solución madre y llevamos al segundo recipiente y observamos que va disminuyendo la concentración de la coloración, ¿no ves? Y lo mismo para el tercer recipiente y sucesivamente para el cuarto recipiente. En las diluciones simples directamente podemos agarrar y colocar, por ejemplo, 9 ml de agua en cada recipiente. Tomamos 1 ml del recipiente número 1, colocamos al 2, mezclamos homogéneamente y de aquí tomamos 1 ml para el recipiente 3 y de acá del recipiente 3 igual mezclamos homogéneamente, tomamos 1 ml para el último recipiente. Entonces vemos que gradualmente va disminuyendo la concentración de la coloración. En este ejemplo, el colorante sería el antígeno que estamos queriendo identificar. Aquí en el recipiente número 1 va a haber una alta concentración de antígeno, en el recipiente 2 menor concentración, en el 3 así sucesivamente va disminuyendo hasta que lleguemos a obtener el último recipiente donde no haya ningún tipo de coloración y quede totalmente transparente. Y si analizamos cada vaso, perdón, si analizamos, hacemos la lectura de cada recipiente, el recipiente número 1 nos va a dar mayor concentración, porque a simple vista observamos que tiene mayor concentración del colorante, ¿no ves? En el segundo recipiente va a disminuir la concentración del antígeno. Entonces, y si llegamos al último recipiente donde ya no haya colorante, entonces nuestras pruebas en serología nos puede dar negativo o el valor mínimo detectable del antígeno o anticuerpo que estamos queriendo identificar. Acá son cosas que tenemos que tomar muy en cuenta al realizar una dilución. En una dilución la cantidad del soluto no va a variar, ¿no ves? Aquí, por ejemplo, en el matraz tenemos en el tubo, en el matraz número 1, la solución madre. Y lo que tenemos en los siguientes matraces son solo diluyentes. Y el soluto ya no aumentamos. De aquí de la solución madre nomás sacamos 1 ml para el segundo, para el tercero y así sucesivamente, como en el primer ejemplo. Entonces decimos lo que va a variar en una dilución es el volumen del solvente, ¿no ves? Es lo único que varía. El soluto no varía, ya no aumentamos más soluto. La razón por la que, perdón, la razón por la que utilizamos las diluciones, la razón del volumen de la solución original y el volumen del solvente usado se llama razón de dilución, ¿ya? Por ejemplo, en una dilución de 1 en 2, ¿ya? Que se interpreta que por cada volumen de solución se añaden 2 volúmenes del solvente. O sea, 1 ml del soluto y 2 ml del diluyente. Eso sería dilución 1 en 2. ¿Ya? Nosotros en serología vamos a trabajar siempre con cantidades mínimas. Aquí, por ejemplo, si nosotros utilizamos 1 ml de muestra, entonces podemos utilizar 2 ml
del reactivo. Entonces, estamos hablando de una dilución 1 en 2. Pero si hablamos en cantidades mínimas, porque si utilizamos un ml de muestra, que es el suero, porque en inmunología más utilizamos suero y no sangre total. Entonces, utilizar un ml de suero es una alta cantidad. Entonces, necesariamente vamos a trabajar en microlitros. Entonces, tenemos que manejar también bien lo que es conversión de unidades. Ya han tenido que llevar en otras materias igual conversión de unidades, ¿verdad? Entonces, sabemos que en un ml tenemos 1000 microlitros, ¿ya? 500 microlitros, 0,5 ml, 200 microlitros, 100 microlitros, 50, 10 microlitros. Entonces, si nosotros trabajamos acá dilución 1 en 2, podemos estar trabajando 10 microlitros de la muestra y 20 microlitros del diluyente. Entonces, obtenemos una dilución de 1 en 2. ¿Ya? Más van a tener que repasar estas conversiones de unidades porque siempre vamos a trabajar puros microlitros, no mLs. Aquí tenemos el desarrollo de la experiencia, ¿ya? El factor de dilución corresponde a la relación entre el volumen de la solución preparada, que es la solución madre diluida, y el volumen de la solución original, ¿ya? Eso quiere decir, por ejemplo, aquí tenemos la solución madre y hemos ido diluyendo, ¿verdad? Aquí hemos colocado en el segundo tubo solo agua destilada, en el tercero, el cuarto y el quinto tubo. Entonces, de la solución madre, en todos los tubos colocamos 9 ml de agua. En el tubo número 1 tenemos la solución madre, tomamos 1 ml y traspasamos al segundo tubo. Entonces, tenemos una dilución de 1 en 10, ¿ya? Y de aquí sacamos, llevamos 1 ml al siguiente tubo, tenemos una dilución de 1 en 100, y así sucesivamente. Ya, si trabajamos con microlitros, podemos empezar también haciendo diluciones de 1 en 2, 1 en 4, 1 en 6, 1 en 8, 1 en 16, doblando. Ya esto sería una dilución seriada simple. Ya, dilución seriada simple, decimos cuando hacemos esa operación, pasar del tubo 1 al tubo 2, del 2 al 3, y gradualmente va doblándose, ya, las diluciones, 2, 4, 8, 16, 32, suponiendo que aquí en el tubo número 2, ya, que aquí en el tubo número 2 hay colorante, o sea, hay presencia de antígeno, y en el tubo número 3 ya no hay, nos ha salido transparente y solo hasta aquí hemos llegado a identificar lo que es el antígeno o el anticuerpo. Entonces, dilución 1 en 2. Esta dilución 1 en 2 es el factor de dilución. A eso se refiere. ¿Cuánto es el factor de dilución? 1 en 2. Y el valor mínimo detectable. Cuando hagamos, por ejemplo, un PCR, ya en todos los reactivos del PCR trae su factor, ya su unidad mínima detectable, que es 6 miligramos de decilitro. Entonces, el factor de dilución nosotros lo vamos a multiplicar con el valor mínimo detectable del reactivo, que en este caso sería 6. Entonces, como el tubo número 2 es dilución 1 en 2, 2 por 6 serían 12. Entonces, nuestro PCR vamos a reportar 12 miligramos de decilitro. Ya, entonces, para eso es lo que nos sirve la dilución. Aquí tenemos un ejemplo, ya, del factor de dilución. Cuando un volumen de una solución A o una solución X de concentración 0,1 molar se diluye con un volumen de agua destilada, haciendo un total de 2 volúmenes de diluciones o solución diluida, se habla de una dilución con razón 1 en 1. O sea, un ml, utilizamos un ml del solvente y 1 del diluyente, ¿no ve? O factor 1 en 2. Y la concentración del reactivo B, teóricamente, así logramos que sea 0,05 molar. O sea, estamos diluyéndolos, ¿no ve?
Aquí podemos apreciar ya desde del lado derecho a la izquierda, diría en este caso. Va disminuyendo la concentración del antígeno, ¿no ves? Entonces en el tubo 1 podemos utilizar 1 ml de la muestra, 1 ml del diluyente, entonces dilución 1 en 2. En el segundo tubo colocamos 1 ml del diluyente, de aquí sacamos 1 ml, trasvasamos en el otro tubo, entonces dilución 1 en 4. ¿Ya? Cuando la muestra está concentrada, la muestra concentrada es 0,1 molar y acá ya tiene diluyente, entonces 0,05 molar. En la dilución 1 en 4, perdón, la dilución 1 en 4 sería 0,025 molar. ¿No ves? Entonces, así cuando trabajamos con concentraciones conocidas, nosotros ya sabemos en cada tubo qué concentración, qué molaridad tiene cada tubo, cada sustancia. ¿Ya? ¿Eres de lado? No. ¿Eres boliviano? Aquí en cuanto al desarrollo experimental de las diluciones simples, la dilución, si la dilución buscada tiene una razón de 1 en 9 o factor 1 en 10, se tomaría un volumen de la solución de 0,1 molar y se añade 9 volúmenes del diluyente, ¿ya? O el agua destilada, con lo que la concentración teórica lograda sería 0,01 molar. Aquí también tenemos un ejemplo, como les decía en la anterior presentación. En el tubo número 1, por ejemplo, tenemos una dilución de 1 en 10, ¿no ves? Aquí hemos colocado 9 de agua, colocamos cada tubo. Tenemos una solución madre. Ya aquí en esta imagen nos Ya llegó, ya. Entonces, Nada, trae la carretilla, Diego. de aquí de la Chancho. solución madre, agarramos, tomamos un ml para el siguiente tubo. Como aquí ya había 9 ml de agua destilada, completamos un volumen total Oye, en clase yo. ml. Entonces, Fran, tu micrófono. la dilución de 1 en 10. Eso quiere decir que aquí como ya tenemos, o sea, primero hemos tenido 9 ml de agua, más los 1 ml de la solución madre, mi volumen total es 10 ml. ¿No ves? Entonces, eso va como denominador, ¿ya? Y como numerador va la concentración, la cantidad de la muestra concentrada que hemos colocado en el tubo. Por eso es, de los 10 ml, 1 ml es nuestra muestra. De aquí sacamos, colocamos 1 ml al siguiente tubo. Aquí también teníamos 9 ml de agua y colocamos 1 ml de la muestra ya diluida. Entonces, la muestra que estamos trabajando, si esta es una dilución 1 en 10, pasamos al siguiente tubo, va a ser una dilución de 1 en 100, ¿no ves? Y así sucesivamente, ¿ya? Vamos a ir sacando de cada tubo para el siguiente y para el siguiente. Entonces, a esto llamamos diluciones seriadas dobles, porque siempre va a ir en serie, va a ir doblándose la dilución. 1 en 10, 1 en 100, 1 en 1000, 1 en 10.000 y así sucesivamente. Aquí en este ejemplo estamos trabajando con mLs, pero en inmunología no se olviden que vamos a trabajar nosotros con microlitros, en micropocillos, microcubetas. En las clases de conocimiento de los materiales, ahí ya habíamos conocido lo que son las policubetas, le hemos conocido también las placas fondo oscuro, fondo transparente, fondo blanco. Entonces, ahí en esas policubetas, en esos pocillos es donde nosotros vamos a trabajar y no cabe más de 200 o 300 microlitros, ¿ya? Entonces, por eso nosotros trabajamos con cantidades pequeñas dentro del laboratorio. En cualquier área no podemos darnos el lujo de agarrar y trabajar con mLs en muestra. Ya, peor si nosotros tomamos 5 ml de muestra a un paciente, centrifugamos y de esos 5 ml, 1 ml o ml y medio vamos a obtener de suero. Y ese suerito se llega a distribuir
en las diferentes áreas del laboratorio, tanto para serología, química sanguínea, también para lo que son hormonas, cuando a los pacientes les piden hormonas. Ya, entonces, por eso siempre tenemos que trabajar con microlitros. Ya, cuando volvamos en la práctica, vamos a realizarlo, la práctica con microlitros, con las micropipetas. También hemos llegado a conocer las micropipetas. ¿No ves? Acá tenemos otro ejemplo de cómo preparar también las diluciones simples. Como les dije, las diluciones simples, directamente preparamos, agarramos el soluto y diluimos en el diluyente. Y las soluciones podemos prepararlo sólido-sólido o líquido-líquido. En este caso, si vamos a preparar hipoclorito de sodio, entonces el hipoclorito, la lavandina, están en estado líquido. Y vamos a diluir con agua destilada. Entonces vamos a hacer una solución líquido-líquido. ¿Ya? Una de las formas de hacer las diluciones, y les mostré esos en tubo, directamente colocamos agua y hacemos las diluciones seriadas simples o las diluciones seriadas dobles. ¿Ya? Aquí hacemos directamente, podemos también realizar utilizando la fórmula, volumen 1, aquí está ya resumida la fórmula. Y esta imagen también lo tienen en su guía, donde tenemos volumen, concentración inicial por volumen inicial es igual al volumen 2 y concentración 2, o volumen final y concentración final. ¿No ve? Entonces, aquí el ejemplo dice, prepare 1 litro o 1000 ml de solución de hipoclorito de sodio al 0,5 normal a partir de una botella que contiene 6.15% de cloro. O sea, la concentración de nuestra solución madre sería 6.15%. Y nosotros queremos obtener un hipoclorito al 0,5%. ¿Ya? Entonces, lo que nos hace falta, concentración inicial, tenemos. Concentración final, tenemos. ¿Cuánto queremos preparar? 1 litro, que es nuestro volumen final. ¿Y qué es lo que nos falta? El volumen inicial. ¿No ve? Entonces, lo único que hacemos es despejar fórmula. Si a este lado, el lado izquierdo, tenemos concentración inicial por volumen inicial es igual a volumen final por concentración final. Todo lo que está multiplicando, ¿no es? En el lado izquierdo pasa a dividir al lado derecho. Entonces despejamos. Lo que nos hace falta a nosotros es volumen inicial, que sería igual a volumen final por concentración final dividido entre concentración inicial. Y reemplazamos fórmula. Donde decimos que volumen inicial, o sea, el volumen inicial es cuánto de lavandina yo tengo que utilizar para preparar 1 litro al 0,5%. ¿Ya? Entonces, mi volumen inicial es igual al volumen final. ¿Cuánto es mi volumen final? La cantidad que yo quiero preparar, que sería 1000 microlitros, equivale a 1 litro, ¿no ves? Por concentración final. ¿A qué concentración? ¿De qué concentración de mi hipoclorito quiero obtener? Al 0,5. Dividido entre la concentración inicial. Mi solución madre, ¿qué concentración tiene? Ups, creo que se nos acaba el tiempo. Mi concentración, mi solución madre tiene 6.15%, ¿no ves? Entonces, aquí, volumen inicial es igual a 81 ml de hipoclorito de sodio de 6.15%. Eso quiere decir que yo tengo que medir 81 ml de hipoclorito y el resto tengo que colocarlo el agua destilada. Entonces restamos mi volumen final, que sería 1000 menos 81 ml, ¿ya? Igual 919 ml de agua tendría que colocar. Entonces, medimos, ¿ya? 81 ml de hipoclorito de sodio y 919 ml de agua destilada o deionizada. Y así obtenemos un volumen final de 1000 ml con una concentración del 0,5%. ¿Ya? Entonces,
No es nada difícil, no es como ir a perderse con lo que son las diluciones. Ya, creo que se nos va a acabar el tiempo. Aquí tenemos otro ejemplo también. Se desea preparar 250 ml de alcohol etílico con un grado alcohólico del 70%, teniendo en cuenta que se parte de un alcohol etílico con un grado alcohólico de 96%. El alcohol Santa Cecilia es el famoso que más conocemos, ¿no es? Entonces el alcohol, por ejemplo, concentrado viene al 96%. Y este alcohol a mí no me sirve para utilizar en mi toma de muestra, porque vamos a avanzar más adelante lo que es toma de muestra. Entonces el alcohol al 96% sabemos que no utilizamos como antiséptico, sino utilizamos como fijador. Entonces no me sirve para utilizar, pero tengo alcohol concentrado. Entonces lo que quiero hacer es obtener un alcohol al 70%. ¿Qué tengo que hacer? Diluir. Mi volumen final es 250 ml. Igual, reemplazando fórmula. Concentración inicial, 96%, que es mi alcohol concentrado, mi solución madre. Mi concentración final, quiero obtener un alcohol al 70%, es la concentración final. Mi volumen final es 250 ml, es el volumen que quiero preparar, alcohol al 70%. Esto también pueden utilizarlo ustedes ahora. Si no hay alcohol en gel, compren alcohol al 96%, esta fórmula apliquen y ya tienen su alcohol al 70% para lavarse las manos, ¿no es? Con esta epidemia que estamos ahora, esta fórmula es la que deberían aplicar para diluir su alcohol al 96%. Entonces lo que queremos buscar es el volumen inicial. Entonces despejamos fórmula. Volumen inicial por volumen, concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. Despejando la fórmula tenemos volumen inicial es igual a concentración final por volumen final dividido entre concentración inicial. Reemplazando los datos, concentración final es la concentración a la cual yo quiero obtener al 70% por qué volumen quiero preparar de alcohol al 70%, 250 ml, dividido entre la concentración inicial. Mi alcohol concentrado que hemos comprado es al 96%. ¿Ya? Entonces, reemplazamos, multiplicamos y dividimos 70 por 250 dividido entre 96. Porcentaje con porcentaje se van, eliminamos y nos quedan en ml. Son 182.29 ml que tenemos que utilizar. Dice, entonces, es decir, medimos una con material volumétrico, que son las probetas con los materiales volumétricos para medir, o las pipetas, ¿no es? 182 ml de alcohol al 96%, y enrasamos con agua destilada. Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar los matraces aforados. Entonces, medimos los 182.29 ml de alcohol y hasta el aforo colocamos el agua destilada. Obviamente que nuestro material tiene que ser del volumen final de 250 ml, ¿no? Y así obtenemos nuestro alcohol al 70%. Y aquí tenemos un ejercicio igual para resolver. En un laboratorio se tiene una solución de eugenol, ¿ya? De 3 molar disuelto en etanol. A partir de esta solución se debe preparar 100 ml de solución de eugenol, pero con una concentración de 0,05 molar. Ahí directamente, si nosotros tenemos 3 molares, tenemos que hacer una dilución igual, ¿no es? ¿Qué volumen de la solución concentrada deberá tomar y qué volumen de etanol se deberá utilizar? Entonces, igual, reemplazamos fórmula, la misma fórmula del anterior ejemplo. Y aquí tenemos la respuesta. Vamos a utilizar 1.67 ml de solución y 98.33 ml de etanol. Y para finalizar, aquí tenemos dos enlaces, les he colocado de dos videos, ¿ya? Para que puedan ver el procedimiento, cómo ir preparando la solución.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Quimi Ayudas. Hoy vamos a hablar de algo que le interesa a muchísimas profesiones: químicos, ingenieros, farmacéuticos, enfermeros, microbiólogos y muchas profesiones más. Estoy hablando de cómo se hacen o cómo se preparan diluciones. Entonces, vamos a comenzar. No se ve el video. Sí, doctora, solo el audio se escucha. Lo primero que Ya. debemos entender es qué es una dilución o qué significa diluir. Y para eso nos vamos a ayudar de un poco de vino. Supongamos que tenemos este frasco con vino que tiene un color y un sabor asociados. Ahora le agregamos agua y, como vemos, su color es menos intenso y seguro su sabor también lo será. ¿Qué es lo que está cambiando antes y después de agregarle agua al vino? Miremoslo con detalle. Dentro del vino tenemos un montón de cosas: la pulpa, los ácidos, los taninos, azúcares y agua. Pero para simplificarlo, imaginemos que solo tenemos azúcar y agua. El soluto es el azúcar y el solvente es el agua, y ambos forman eso a lo que los químicos llamamos una solución. La cantidad de azúcar en el vino inicial es de unos 56 miligramos y están contenidos en unos 7 mililitros de solución. Agregamos el agua y ahora tenemos 14 mililitros de solución, es decir, el doble del volumen inicial, y tenemos 8 miligramos de azúcar. Cuando calculamos la concentración, es decir, la proporción entre la cantidad de soluto y la cantidad de solución, en el primer momento tenemos 8 miligramos por mililitro y después de agregar el agua tenemos 4 miligramos por mililitro. Como pueden ver, lo que ha cambiado entre la solución original y la solución final es la concentración. De hecho, se ha disminuido a la mitad, pero no porque hayamos variado la cantidad de soluto, sino porque hemos aumentado la cantidad de solución agregando solvente. Pues bien, es a ese proceso al que vamos a llamar dilución o diluir algo, a reducir la concentración cuando agregamos solvente y aumentamos la cantidad de solución. Cuando hablo de reducir la concentración, no me refiero únicamente a usar los miligramos por mililitro, que fue lo que usamos en este video. Esto aplica para cualquier unidad de concentración, sean partes por millón, molaridad, bacterias por litro o lo que ustedes quieran. Pero la cosa no para aquí. Esta es una manera de preparar soluciones que es muy útil en unos casos, pero en otros no. Por eso existen otras maneras de preparar diluciones que de hecho son más comunes en el trabajo diario en un laboratorio. Déjenme mostrarles. Tenemos el mismo vino, pero ahora imaginemos que queremos reducir la concentración, digamos, unas 10 veces. Podemos hacerlo de la misma manera que al principio. El problema es que cuando agregamos el solvente necesario, el tamaño del frasco no es suficiente para contener el volumen que queremos. Alguno diría, usemos un recipiente mucho más grande y ya está. Por supuesto, esa es una solución, pero el otro modo de hacerlo es el siguiente. Tomamos un pequeño volumen del vino inicial y a esta porción es a la que le vamos a aumentar el volumen agregando agua. De nuevo, analicemos qué es lo que está cambiando entre la solución inicial y la final, y como al principio, asumamos que la solución está compuesta únicamente de agua y de azúcar. De nuevo, en el vino inicial tenemos 7 mililitros de agua y 56 miligramos de azúcar. Sacamos una porción de 0.1 mililitros en la que están contenidos 0.8 miligramos de azúcar. Y en el vino inicial ahora hay 6.9 mililitros y 55.2 miligramos de soluto. Cuando adicionamos el agua a esta porción, ahora tenemos 1 mililitro de solución y 0.8 miligramos de azúcar. Las concentraciones serían 8 miligramos por mililitro para el vino inicial, 8 miligramos por mililitro para la fracción y 0.8 miligramos por mililitro luego de que hacemos la dilución. Como pueden ver, logramos disminuir la concentración 10 veces.